40 personas por acá para comenzar nuestra cine tertulia del día de hoy. Damos la bienvenida a todos en nombre de Espacio Ana Frank. Esta experiencia, esta es nuestra tercera oportunidad de hacer una cine tertulia online. Las circunstancias nos han llevado a esto y hasta ahora, gracias a Dios, tenemos muy buena experiencia. Hoy vamos a dar la bienvenida a Beatriz Rittenstein. Perdona si lo pronuncio mal, ¿verdad? Ok. Bueno, les presento, creo que por lo que he visto al principio, algunos ya la conocen, porque la han saludado muy cariñosamente. Permítanme decirle que ella es licenciada en Letras. También hizo un posgrado en la Simón de Ciencias Políticas y actualmente Beatriz es la directora del Departamento de Monitoreo y Análisis del Antisemitismo en la CAIF. La CAIF, pues, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Beatriz, bienvenida. Espacio Ana Frank está muy orgulloso de tenerte con nosotros. Explico brevemente la metodología. Beatriz nos va a hacer un breve resumen, explicación de su percepción de la película, Hermanos, ¿verdad? Esta película que ya todos logramos ver. Y luego de unos 3 minutos todos podemos participar levantando la manito con el símbolo que tienen por aquí abajo o escribiendo en el chat para participar. Elías, que es nuestro especialista en Zoom, estará avisando el orden de palabras. Luego que 2 o 3 personas, quizás más, 4 participen, Beatriz retoma. Luego que escuchemos sus comentarios, volvemos, el público puede de nuevo participar, hacer preguntas, hacer sus comentarios, colocar sus dudas, y así conversaremos por unos 45 minutos, quizás una hora, a veces se da hasta una hora. Bueno, sin más, bienvenida Beatriz, bienvenidos todos. Hola, buenos días. Sí, yo creo que la mayoría nos conocemos y para mí de verdad es un privilegio esta invitación del Espacio Ana Frank, pues me dio la oportunidad de refrescar conocimientos, adquirir nuevos conocimientos y volver a ver la película, que ya en otra mirada pues es mucho más, se ven muchos más detalles importantes que realmente hay que ver, ¿no? O sea, de verdad que es un privilegio. ¿Sigo? ¿Sí? Sí, estamos escuchándote bien. Creo, le pedimos a todos apagar sus micrófonos para no interferir con la voz de Beatriz. Y voy a apagar el mío primero que nada. Beatriz, te escuchamos perfecto y te vemos bien. Okay. Después de tu introducción, la gente va a conversar contigo, va a poner sus comentarios o preguntas. Perfecto. Como todos sabemos que hemos visto la película, se trata del rescate de los judíos etíopes, que hoy por hoy es una de las comunidades más grandes, o sea, comunidades Beta Israel más grandes en el mundo, está en Israel, llegados justamente de Etiopía. Se llaman Beta Israel y más o menos son alrededor de 150.000 personas en Israel, compuestas por inmigrantes o los hijos de los inmigrantes. Más o menos se han ido adaptando, absorbiendo, y más fácil, por supuesto, los nacidos en Israel. La película comienza con el rescate de un grupo de personas por 2 agentes del Mossad, como hemos visto. Esa es la primera parte de las primeras formas que tenían los del Mossad de ir sacándolos a través de, en persona, agrupándolos para salir caminando desde Etiopía hasta Sudán, y en Sudán iban a campos de refugiados y de ahí poco a poco en barcos los iban sacando. Por eso establecieron el resort para poder, como fachada, para poder ir organizándolos y sacándolos. El origen de esta comunidad pues no se sabe con claridad. Muchos piensan que son descendientes de la tribu perdida de Dan. Hay muchas teorías, entre las teorías está una que dice que se mudaron y migraron de lo que fue Israel, el reino de Israel, hacia Etiopía después de la destrucción del primer templo. Creo que esa es la más creíble. Eso es en el año 580 antes de la era cristiana. También hay la teoría del rey Salomón y la reina Saba, etc.
por ahí vamos viendo. Lo cierto es que esa comunidad era una comunidad en peligro, y una de las frases que dice el protagonista, el agente del Mossad, Ari, que dice es el hilo conductor de toda la película y de muchas de las acciones del Estado de Israel, que es: no abandonamos a nadie. Y esa es la filosofía, no abandonar a nadie. Había que sacarlos, y vimos la obsesión de cada uno de estos agentes por salvar lo máximo posible de esta comunidad en peligro, hostigada terriblemente por sus propios paisanos etíopes. De hecho, los llamaban falashas, que más o menos tenemos entendido que significa apátridas. En Israel tienen su verdadero nombre, Beta Israel. No sé si ya... Esa es la introducción, no sé. ¿Sí? No, Bien, podemos Beatriz. dar paso a comentarios. Ok, Ilana, tú nos organizas entonces. Podemos dar paso a los comentarios. Si alguien quiere comentar algo sobre la película o preguntar, ya tenemos el marco histórico. ¿Alguien quiere iniciar? ¿Cómo no? Paulina, bueno, primero felicitarte, Ilana, y al equipo del Espacio Ana Frank, y en particular a Beatriz, por esta oportunidad de una película tan extraordinariamente importante que da el testimonio de lucha que Israel ha tenido para permitir que los judíos de todo el mundo puedan construir el Estado de Israel. Y quería muy brevemente, además de felicitarte y ver esa nueva dimensión de sectores judíos que van a Israel, dos reflexiones. La primera: como embajador de Venezuela en Israel, tuve la gran suerte de visitar uno de estos refugios de etíopes que en aquel momento no tenía mucha figuración política. Un joven académico, Shlomo Ben-Ami, que después se convirtió en canciller de Israel, apoyado por un gran venezolano, Morris Curiel, que había creado un instituto para las relaciones internacionales. Y fuimos con Morris Curiel, bien recordado, y Shlomo Ben-Ami, para ver esa incorporación. Y habían dos cosas. Los viejos seguían su propio ritmo, mientras que los jóvenes se integraban a través de la escuela, a través del ejército. Y la segunda reflexión: además de los etíopes judíos, el microcosmos en Israel ha permitido la presencia de etíopes de muchas otras religiones, quizás hasta primos. Tú vas al Santo Sepulcro y en la parte de arriba del Santo Sepulcro hay como unas chozas de etíopes, de un lado católicos y de otro lado ortodoxos, porque, bueno, dentro de también, no todos los etíopes, y muchos de ellos emparentados o relacionados, pero te muestra un poco la grandeza que Israel ha tenido para no solo absorber a los etíopes judíos, que por supuesto tienen una orientación muy distinta, sino también para permitir que otros etíopes de confesión cristiana, sea ortodoxa o sea católica, puedan también estar en los lugares santos. Eso era un comentario adicional que quería sumarlo a esta importante reflexión, sin dejar de destacar lo importante que fue traer a la comunidad etíope judía, ¿no?, que es un poco el centro de esta película y de este diálogo. Gracias, Milo. Sigue en el orden de la palabra Paulina. Te escuchamos. Por favor, Paulina, quítale el... Mute. No te oímos, Paulina. No te oímos. El micrófono está apagado. No sé si Elías puede, por favor, quitarle el micrófono. No te oímos, Paulina, no te oímos. No te escuchamos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, perfecto, por favor, comienza. Bueno, primero, buenos días a todos. Tuve muchísimo placer, primero que nada, en ver al rabino, entre comillas, Milos Alcalay, porque veo que la cuarentena le hizo crecer una barba muy impresionante.
lo que le falta es una kipá y bueno, darnos las bendiciones a todos para convertirse en el Rabbi Alcalá, como fue uno de sus antepasados más ilustres. Bueno, pero vamos a la película. En la película, verdad, que narra de una manera muy, bueno, muy hollywoodesca, podríamos decirlo, lo que fue, y muy impactante, lo que fue ese primer rescate de los llamados falashas, que eran estos judíos etíopes que, como bien lo dijo Milo, practicaban un judaísmo primitivo. A mí me tocó la suerte, así como a Milos le tocó la suerte como embajador de Israel de ir a las comunidades, a mí me tocó la suerte en 1991 de ir a visitar a los que llegaron en la llamada Operación Salomón ese año. Sí, hubo varias operaciones para sacar a los falashas. Hubo la primera esta de los hermanos Rescate, o como se llame, o la llaman también el Resort, Red Sea Resort. Hubo esa primera, que fue creo que en el 79, si no me equivoco. Después en el 91 vino la Operación Salomón, no sé si antes fue la Moisés, creo que fue antes, y fue realmente fue como un acto heroico, para Israel fue muy importante. Si esta primera no fue tan importante, esta segunda del año 91, sí, yo estaba participando en una reunión que se hacía cada 2 años de parlamentarios judíos de todo el mundo, venían de todos los 5 continentes, y fuimos todos, nos llevaron al refugio donde llegaron estos judíos de la operación Salomón. Lo importante de la incorporación, es decir, lo importante por supuesto es que Israel rescata a sus comunidades en peligro. Lo había hecho antes con los yemenitas, y hay la famosa historia de que los yemenitas tenían una leyenda de que iba a venir un pájaro de oro, un pájaro de plata para sacarlo y llevarlo a la tierra prometida, y cuando llegaron los aviones para llevarlo, bueno, se echaron al suelo emocionados pensando que era el cumplimiento, bueno, en cierto modo era el cumplimiento de la leyenda, pues, o de la historia esa que ellos habían arrastrado desde la época de la Biblia. En el caso de los yemenitas había toda una complicación religiosa. Ellos practicaban un judaísmo primitivo, quizás de la época bíblico, vamos a llamarlo, nada compatible con el judaísmo que practicaba la ortodoxia en Israel. Entonces hubo una especie de ceremonia colectiva, no sé, los bañaron del río Jordán, no recuerdo bien cómo fue la historia, que tú sabes que la religión se adapta, la van adaptando de acuerdo a las necesidades o intereses del momento. En ese momento era necesario incorporarlo y creo que le hicieron una especie de incorporación colectiva. Y por supuesto, en todas partes del mundo existen los prejuicios raciales, religiosos, sexistas. Siempre los prejuicios están presentes en todo ser humano. El diferente siempre es tratado de una manera diferente. Y en este caso, bueno, yo creo que la incorporación de alguien que tiene piel oscura, que no son blancos, o sea, que en Israel nadie, hay blancos y hay morenos y hay de todo, porque los marroquíes tampoco son blancos del todo, pero el que lleguen personas que no son blancas, ni morenas, que son de raza negra, vamos a llamarlas así, sin medias tintas, no fue fácil, y creo que ni siquiera es fácil hasta el día de hoy. Hay protestas de que no son tratados de una manera distinta, pero el milagro creo que de Israel es que logra incorporar a distintas comunidades, y poco a poco, si los padres y los hijos no se incorporan, ya los nietos y los bisnietos logran ser aceptados y ser parte, pues, de la comunidad y ser parte de eso. Y fue, por supuesto, una inmigración importante. Bueno, no fue... Hoy día, ya después de tantos años, ya ellos seguro están los nietos de aquellos que vinieron, y creo que Ilana tiene, el otro día comentando con Ilana, tiene una película muy interesante que valdría la pena verla alguna vez, que es en el momento del rescate, una madre no judía, una madre cristiana, no sé de qué religión, o musulmana, que le entrega a su hijo a una madre judía que va camino del avión, que la va a llevar a Israel, y le entrega a su hijo y le pide que lo salve. Esa película, ya con el muchacho que crece en una familia adoptiva, es muy interesante, y ojalá tengamos la oportunidad de verla alguna vez. Bueno, muchísimas gracias por esta participación y por la cinetertulia. Gracias, Paulina. Tenemos en orden de palabra a Tony B. Y luego hay una pregunta que nos hace Elena. Inmediatamente después retomamos con Beatriz. Entonces, Tony, si estás por allí, nos escuchas, por favor, tienes la palabra. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy la hermana de Ilana, soy Tony Becker, así que, bueno, okay. Tengo un poquito que ver con Elana Frank, aunque soy la que estoy menos visible. Gracias, Beatriz, Paulina, Milos, de verdad que muy explicativa la disertación.
A mí, o sea, la película la volví a ver, la vi con uno de mis nietos, y yo creo que tengo tres puntos bien importantes que me parece que hay que resaltar. Por un lado, hay una parte en la película, como yo también estaba con mi nieto, que él está hablando con la hija y le está explicando por qué están sacando esos judíos. Y, o sea, y que esa gente son distintas, o sea, le explica, no que están sacando, porque no le podía revelar lo que iba a hacer, pero sí le dice que los judíos somos prácticamente todas las razas, y después le dice que en el judaísmo el ser humano está por encima de todo. Entonces aquí ven que muchas veces, y vemos toda la parte como él le explica a los políticos, en la política, y uno lo ve, y aquí desde que estamos, bueno, hemos vivido el problema de Venezuela, y ahora yo que estoy mudada a los Estados Unidos, estamos viendo que en las políticas cada vez hay menos, le dan menos importancia al ser humano, y cada vez más vemos que el fin justifica los medios. Y aquí en Estados Unidos, cuando ves el problema de los republicanos, que hoy en día, con esta falta e irresponsabilidad de cómo han manejado la crisis, pero por otro lado también ves que los demócratas como que tampoco le importara, y no hay una manera de integrarse frente a un problema global como esta pandemia. Estamos viendo que aquí en Israel se tomaron las medidas como que primero están los seres humanos y después está la política. O sea, se arriesgaron a sus agentes más importantes del Mossad para lograr salvar a unos grupos humanos que todo el mundo, cuando pasan tragedias como esas, todo el mundo cierra los ojos. Entonces, eso me parece muy importante, y eso es parte del judaísmo, y es uno de los mensajes que da el judaísmo. Otro segundo punto quiero pensar en el contexto hoy en día del Black Lives Matters, que es el tema hoy en día, y decir que los judíos siempre fuimos los primeros que luchamos por los movimientos de los oprimidos en muchas partes. En Sudáfrica, los judíos fueron los primeros que apoyaron a Mandela en sus deseos de libertad y de independencia de los negros versus los blancos, que eran los que lo estaban oprimiendo. Entonces, también, o sea, nosotros los judíos siempre, sean judíos o no, siempre hemos participado en estos movimientos sociales apoyando las injusticias y los oprimidos. Y eso es muy importante. Y, digamos, como tercero, yo pienso que eso es la enseñanza que esta película tiene que hacer frente al mundo, frente a nuestros hijos y nietos, cómo el judaísmo está por encima, el ser humano está por encima de cualquier política y de cualquier intereses individuales. Y aquí lo ven digamos, en la bondad y las ganas de ayudar, a pesar de que se estaban, o sea, pudiendo arriesgar a morir de toda esta gente que actuó en eso, y tanto también de Israel como Estado, que es muy difícil hacer eso, que es contra de la soberanía, digamos, de los países. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, Tony. Vamos entonces con el comentario que nos hace Elena. Es una pregunta para Beatriz, y retoma Beatriz, por favor. Dice, ¿por qué razón Israel nunca terminó la misión de rescate, dejando 10.000 personas por rescatar entre Gondar y Addis Ababa? ¿Sí, Beatriz? Ok. Quería hablar un poco también de esto justamente. Vamos a primero aclarar un poco la cantidad de olas inmigratorias. Entre las olas inmigratorias, que son 4, se insertan las operaciones de salvataje, de rescate. La primera ola fue entre 1934 y 1960, fue bastante anterior, y no fue tanto como una operación, sino fue más bien voluntad de los líderes, determinados líderes de la comunidad etíope, que aprovecharon el traslado, la visita, mejor dicho, de grupos
de judíos yemenitas a Israel, a lo que era todavía en un primer momento el Yishuv y después Israel, y era simplemente para ponerse un poco al día, pero más que nada tener ciertos contactos. No prosperó gran cosa porque nosotros tampoco teníamos idea de la existencia de esta gente. La segunda ola llega desde el 61 al 75, y ahí sí se consigue un paso bastante importante, que es el gran rabino sefardí de Israel, Obadiah Yosef, da su reconocimiento al judaísmo de esta comunidad Beta Israel. Al año siguiente, el rabino Goren, el rabino Ashkenazí, acepta esa misma posición. Ya con eso ya tienen la primera entrada a Israel, son judíos. Y la tercera ola se da del 75 al 99, precisamente ahí se insertan las tres operaciones más conocidas. La primera es la operación Hermanos, que es esta que trata la película. La segunda, que es inmediatamente terminando la operación Hermanos, es la operación Moisés, que ya los tienen que rescatar de emergencia en 45 días, en vuelos, ya no en barcos como en la operación Hermanos, porque era la ventana que se les abrió, la oportunidad de sacarlos. Fue en finales del 84 hasta la primera semana del 85. Y también está la operación Salomón, que es la que más conocemos, porque fue solo 36 horas de un rescate urgente, que fue la compra que hizo Israel, o el soborno que hizo Israel al dictador etíope, que le pagó 26 millones de dólares por el rescate del remanente judío. Ahora, hablando de los que quedan, es verdad, queda un grupo de judíos cerca de, bueno, sí son judíos, sí son reconocidos, se llaman los Falashmura. Es un grupo de personas que entre el siglo XIX y el siglo XX se convirtieron al cristianismo, probablemente forzados, y quieren regresar al judaísmo. Israel los acepta, ha rescatado a muchísimos, han habido pequeños movimientos de rescate, de operaciones, y se habla de que entre el 2015 y el 2020 deberían rescatar a todos. Han comenzado, o sea, han venido desde el 2010, han comenzado a venir y se deberían terminar de rescatar todos. Creo que hay un remanente todavía bastante grande, y la Knesset les dio el visto bueno de ese rescate. Esperamos que después de la pandemia, que ha paralizado muchas cosas, pues esto también ocurra. Esas son las 4 olas de inmigración. Y ahora, con respecto a la operación de rescate desde Sudán, hay las películas, la que dijo Paulina es Vive y Vete, o Vete y Vive, perdón. Es una película bastante interesante porque es una madre cristiana en el campamento de refugiados en Sudán que ve la oportunidad de salvar a su hijo, ofreciéndole a una familia de judíos etíopes que adopten a su hijo como si fuera uno de ellos. El muchacho llega a Israel y su adaptación es bastante difícil. Bueno, ya no les voy a contar esa película, pero sí valdría la pena conocerla porque es bastante realista también de cómo ellos se adaptaron en Israel. Obviamente que las generaciones mayores les fue mucho más difícil. Tenían el problema del idioma. Muchísimos, la gran mayoría no logró dominar el hebreo. Ya las nuevas generaciones, por supuesto, y eso también les restringió en cuestiones de educación y cuestiones de conseguir trabajo, y sí fueron, en la pirámide social, sí fueron de la generación, del sector más deprimido. Sin embargo, el mismo Estado de Israel, pues hay que reconocer que hizo y hace el mayor esfuerzo para incorporarlos. Es bastante difícil. Hay que entender que no solo fueron traídos al siglo XX, no solo
no solo fueron traídos al Estado de Israel, sino a un Estado moderno. Y los tuvieron que traer, incorporarlos al siglo XX, porque ellos no tenían idea de cómo funcionaban muchas cosas y tuvieron que adaptarse. Hay varios programas para que puedan superar esa situación. Uno de esos programas es el que brinda la Universidad Hebrea, que es la preparación de líderes en educación informal. Les dan a ellos, a determinadas personas, los cursos para formarlos como líderes, y ellos se insertan en sus propias comunidades para también ayudarlos, educarlos e incorporarlos. También hay otro, por ejemplo, que es de la industria y del comercio privado en Israel. Una fábrica de joyas da becas para formarlos como joyeros, como diseñadores y además como también administradores de la fábrica. Les da cursos de hebreo e inglés. Es tan exitoso ese programa que además el que sale de ahí tiene un trabajo bastante asegurado. Y son bastante aceptados, bastante perseguidos como empleados. Y también las becas son muy, muy buscadas. Entonces, bueno, eso se va a superar con el tiempo. Por supuesto que han habido problemas un poco de racismo, un poco también de menosprecio, pero en líneas generales han sido muy bien aceptados. Van al ejército, ya hay generaciones que están en la Cancillería, ya los hemos visto, y realmente lo principal es eso, que es esa frase de no abandonamos a nadie, salvamos a todos, es la más importante, es el motivo mismo de Israel. No solo la película, es el hilo conductor en la película y es la historia del Estado de Israel. No sé si quieren más preguntas. Gracias, Beatriz. Abrimos entonces una segunda ronda para preguntas o comentarios. Les voy a leer, nos deja por el chat Linda Trismel. Dice, hace aproximadamente 12 años pudimos compartir en Israel con jóvenes etíopes en los centros Viso. Estaban muy adaptados a la comunidad juvenil. Para nosotras fue una gran sorpresa. Israel es un milagro. Ese es el comentario de Linda Trismel y vamos a ver si nos llegan alguna otra persona que quieran intervenir, hacer preguntas o algún comentario. Bueno, yo puedo simplemente decirles que la película Vete y Vive era, bueno, estábamos entre esas dos películas para ponerlas en este ciclo. Sin embargo, decidimos por esta porque es un primer approach a todo lo que es la historia de los refugiados etíopes. Y Vete y Vive la tenemos para la lista de Cine Tertulia, en algún momento la pondremos, ahorita en este año no, porque tenemos ya, nosotros hacemos esta lista con un año de anticipación para que nos otorguen los permisos de poderla utilizar. Entonces, bueno, ya estará Beatriz de nuevo invitada para Vete y Vive, pero dentro de unos meses. Por ahora, el mes que viene vamos a tener la película Ciudadano Ilustre, con Paulina Gamos el 1 de agosto para que lo apunten, que va a ser la próxima Cine Tertulia. Bueno, pueden continuar los comentarios acerca de esta película. Bueno, yo creo que es importante también lo que habló Tony, ya que la gente quedó en silencio, lo que habló Tony acerca de lo que es el ser humano y la política hoy en día. A mí me parece interesante que comentemos sobre eso, Beatriz. Sí, es cierto que en Israel también se ha dado el asunto del racismo, pero nunca como se ha visto aquí. O como se ve en muchos países del mundo. Y eso es a pesar de toda la mala imagen que han tratado de darle a Israel como país.
es admirable realmente, es un asunto épico. Todas las operaciones, todas las olas de inmigración que Israel ha abierto para atraer a la comunidad etíope. Una comunidad que no solo estaba en peligro, sino que a pesar de los siglos y siglos que tenían viviendo en esa zona, se les consideraba extranjeros o apátridas. O sea, ellos eran discriminados antes. Y en este momento, en estos últimos 40 años, se han incorporado al mundo, por decirlo de alguna manera. Israel ha hecho un gran esfuerzo y todos hemos visto, de alguna manera hemos tenido la experiencia, quienes hemos estado ahí visitando los campamentos de recepción, hemos visto ese gran esfuerzo, porque realmente lo más importante es el ser humano. O sea, darle una buena calidad de vida, que se pueda desarrollar, que sea independiente, que sea libre. Y siendo una democracia, pues los ha forzado a eso y han respondido bien. Han estado en desventaja frente a cualquier otra inmigración, como la de los judíos soviéticos, por ejemplo, que ya vienen más o menos preparados, preparados para un país, una sociedad competitiva. Los judíos etíopes no, había que ayudarlos y el esfuerzo se hizo y se sigue haciendo. Realmente, como dije, es el tiempo que va a hacerlo superar, porque ya las nuevas generaciones van formándose. De hecho, en este nuevo gobierno israelí, no nada de propaganda, nada de eso, hay una ministra que es la ministra de absorción, que es de la comunidad etíope. Ella logró venir también en una de esas olas de inmigración cuando era niña, 8 años, y hoy es ministra en un gobierno. Vemos la superación. Yo tuve una pequeña experiencia también, visité en finales del 91 o principios del 92, visité uno de los campamentos, lo llamaban Caravani, era el primer lugar a donde llegaban, era en Jerusalén, el primer lugar a donde llegaban para después destinarlos a determinadas ciudades, a ya darles su vivienda. Y hacía muchísimo frío. Los niños estaban jugando afuera, tenían muy pocos días en Israel, estaban muy abrigados, les habían dado ropa de abrigo, pero era tanto el frío que ellos no estaban acostumbrados, y en ese momento vimos que llegaba un camión de la Sojnut con estufas para que puedan enchufarlas y calentarse dentro de las precarias casas que tenían. O sea, realmente la preocupación era grande, y lo más sorprendente, la gente encargada de llevarles las estufas eran de la comunidad etíope, de unas primeras olas de inmigración. O sea, también ellos mismos estaban ayudando a los más directos hermanos. O sea, es parte de eso. O sea, es parte de la concientización y responsabilidad que Israel les brindó. No sé si tienen otra pregunta. Gracias, Beatriz. Sí, tenemos aquí un comentario y 2 preguntas. Los leo de una vez. Dice René que el cónsul de Israel en Miami es etíope y hace poco dio una charla para la comunidad de Miami. Luego tenemos la pregunta de Sandra. ¿Qué diferencias hay entre lo que la película Operación Hermanos presenta y lo que sucedió en la realidad? Y una pregunta de Elena que dice, ¿cómo se diferencia el rescate de los judíos de Yemen a los judíos de Etiopía? Entonces tenemos 2 preguntas y un comentario. Beatriz, si quieres retomar, por favor. Beatriz, la vicecónsul de Miami. La vice. Okay. Gracias, René. Sí, la vicecónsul. Perfecto. Beatriz. Sí, hay varios comentarios que uno puede rescatar de las entrevistas que se le hicieron a Dani Limor. La que más recuerdo es la que le hizo Hannah Beris. Dani Limor es el verdadero personaje del Mossad que dirigió la Operación Hermanos, que es de este continente, y él lo que decía era que en contacto con la comunidad etíope, es el único
no etíope que está en un chat de WhatsApp y comparte mucho con ellos. Yo creo que hay mucho de la realidad. Él mismo dijo que él colaboró en la filmación de la película. Lo que quería era que no se vea como que el hombre blanco está rescatando a unos pobres negros, que no es así, que cada uno hizo su parte, que ellos tenían toda la voluntad y el deseo de llegar a Israel, y hicieron ese camino que es tan duro y tan difícil. Muchos murieron, se habla de 4.000 personas muertas en el camino entre Etiopía y Sudán. La película. La película es bastante real, de hecho al final muestran varias fotos y videos de lo que ocurrió en el resort y el rescate, el último vuelo ese que sale a pesar de los soldados sudaneses. Es bastante real la película, por supuesto que hay adornos, aderezos, que el mismo Danny Lee Moore dice que no fueron realidad y que piensa que eran cuestiones para vender más la película, pero en sí la idea y muchos de los hechos, la mayoría eran reales. Después, ¿cuál era la...? Con respecto al rescate de los yemenitas, bueno, la comunidad yemenita fue rescatada en la década de los 50, fue bastante rápido también, creo que la operación era alfombra mágica. Es lo mismo, el hilo conductor, salvamos a todos. Lo importante era traerlos a Israel, traerlos al mundo occidental, y que ellos hagan también su adaptación y ayudarnos a hacer esa adaptación. Yo creo que no hay muchas diferencias. Tal vez la comunidad etíope era un poco menos preparada, no fue rescatada de una vez, sino ya estamos hablando desde el año fuerte, desde los años 80, o sea, cuando ya se montaron las operaciones, hasta prácticamente el día de hoy, que todavía faltan traer un buen remanente de los Falashmura. O sea, son 4 décadas. Y sí quería hablarles también un poco del Mossad, que también ha traído, o sea, ha mostrado una de sus caras. Para hablarles, el Mossad significa que la forma abreviada de un instituto de investigaciones en Israel, es uno de los servicios secretos, el que se encarga de las operaciones en el mundo, y ha sido protagonista de muchas espectaculares operaciones, pero también ha tenido sus fracasos. Sin embargo, es considerado uno de los 5 servicios secretos en el mundo más importantes y más exitosos. A nosotros nos sorprendió, tal vez no conocíamos antes de que se haga pública esta operación y toda la historia de cómo lograron este rescate. Realmente era de película y lo llevaron a la película. Nos sorprendió a todos realmente. Ahora, el Mossad también estuvo involucrado, por ejemplo, en la operación para traer a Eichmann desde Argentina, en el rescate de los rehenes de Entebbe. Son operaciones realmente, algo así que yo me imagino que la palabra tan usada en Israel, que es chutzpah, se da aquí. O sea, hacer lo imposible. Y me atrevo a todo con tal de rescatar a mi gente, porque es lo más importante. Gracias, Beatriz. Tenemos en la palabra a Robert o Robbie, que quiere hacer un comentario. Y luego está una pregunta de Edgar Moncada, que creo ya ha sido respondida con esta última intervención tuya, Beatriz, sobre la agencia del Mossad. Dice que entiende que ha hecho varias operaciones y que le llama la atención que se dediquen a esta noble tarea. Edgar, si todavía tienes alguna otra pregunta, puedes hacerla, y le damos la palabra a Robert. Hola a todos.
quería señalar la alfombra esa mágica de los judíos del Yemen y la alfombra que le tendieron a los judíos de Etiopía no son las únicas operaciones secretas del gobierno israelí. No tenemos que olvidar a la comunidad judía de Irak, que por los caminos verdes la sacaron de Irak. Una de las últimas durante la guerra de Bosnia, donde las comunidades judías de todos estos pequeños estados de la ex Yugoslavia estaban en peligro, también el Mossad y la agencia judía ofrecieron sacarlos y sacaron a muchos de ellos. Así que Israel tiene una larga historia de buscar y tratar de salvar a los judíos en cualquier lugar del mundo donde estuvieran en peligro. Y bueno, lo que pasa es que la de Etiopía fue una operación muy publicitada y claro, cuando veíamos los 747 llegando a Lut y bajándose centenares de personas, emocionó a todo el mundo como a mí y supongo que a ustedes igual. Así que ya nosotros en Israel hemos tenido una larga historia de salvar judíos en donde estuvieran en peligro. Gracias. Gracias, señor Robert. En mi lista de chat no tenemos ningún comentario. No sé si los que están aquí quieren decir algo más, alguna pregunta. Y si no, le damos la palabra a Beatriz para ir cerrando con los comentarios. Bueno, Ilana, quería decir un comentario más, que era acerca de que, bueno, que la película obviamente tiene su cuestión hollywoodense y por eso es a veces difícil de creer que esta historia se haya llevado a cabo como en un hotel, etcétera. Todo lo que hicieron de verdad parece una cosa de la fantasía. Sin embargo, quería decirles que escuché una entrevista que le hacen a Chris Evans luego de haber hecho Capitán América, porque él había sido ya, es decir, después de esta película hizo de héroe Capitán América, y cuando él le preguntaron sobre héroes, él dijo que el verdadero héroe fue Ari Levinson, quien él escenificó en la película Operación Hermanos, que para él el Capitán América es un héroe de verdad de fantasía, sin embargo, Ari es un héroe de verdad. Luego entrevistaron a Ari, y Ari dijo que él tampoco se sentía el héroe de esa operación, a pesar de todo lo que hizo y sacrificó por ello. Para él el héroe es el etíope, que ahorita no me recuerdo el nombre, que primero envió cartas hasta el cansancio, hasta que Israel se dio cuenta que tenía que hacer algo por estos judíos, y luego, por supuesto, no descansó. Él, así como en la película lo vemos, que llegó a Israel prácticamente amenazado porque estaba enfermo, o sea, estaba herido. Él regresó varias veces a Israel de nuevo para seguir el trabajo hasta el final. Así que bueno, es una historia de verdad muy conmovedora, y bueno, de verdad que nos da un gran ejemplo de lo que es ser un ser humano, y importarle lo que está lejos, no a la vista, sino lo que está lejos y tiene que hacer. Bueno, Beatriz, creo que vamos redondeando la cinetertulia para que nos dejes tus últimas apreciaciones, sugerencias o comentarios. Bueno, un punto más sobre el Mossad. Quería aclararles que es una agencia fundada por el mismo fundador del Estado de Israel, que es David Ben Gurión. Él en su momento dijo de que era el Mossad era el primer frente de defensa de Israel. La importancia de tener la inteligencia, de recabar la información para la defensa del Estado rodeado de enemigos, es esa organización. Por más que hayan mitos y por más que hayan también mitos buenos y mitos malos, ¿no? Es
es necesario y de verdad, fíjense, el Estado se fundó en 1948 y el Mossad tiene de fecha de fundación en 1949. Se reorganizó en 1951 y depende de la oficina del primer ministro. No es militar, aunque sus miembros, muchos, pues como es el servicio militar obligatorio, han servido como militares y han llegado muchas veces a altos cargos, pero en el Mossad no hay el rango militar. Se les debe mucho en la defensa del Estado porque la importancia pues precisamente es el ser humano y hay que salvarlos a todos, no se abandona a nadie. Esa es la política y lo vimos. No solo la política, es el empuje, es lo que, la razón de ser. Y lo vimos en esta película, es un buen ejemplo. Realmente es una cruzada épica, como ya les dije, y se logra el cometido. Falta todavía y esperemos que podamos conversar sobre otra película futura que sería el reencuentro familiar, porque ese remanente de Falashmura tiene familia directa en Israel, que han permanecido judíos y estos están retomando su judaísmo. Y eso esperemos también, o sea que sí, que el reencuentro sea pronto, que Israel siga haciendo ese esfuerzo, ese sacrificio que obviamente vale la pena y es su razón de ser. Creo que muchísimas gracias por esta reunión en Zoom. La verdad que la disfruté muchísimo. Muchísimas gracias, Beatriz. Estamos muy contentos de haberte tenido y haber tenido a todo este público presente. Gracias a ustedes. Bueno, los invitamos entonces para las próximas conferencias que tenemos espacio de Ana Frank y también, obviamente, para el 1 de agosto en la nueva Cine Tertulia con Ciudadano Ilustre, moderado por Paulina Gamos. Hasta luego. Gracias a todos por venir. Saludos, Milo. Saludos, Paulina.